Excelente, estamos agradecidos con Dios. Vamos a quitarle el eco para que no. Eco. Ahí está. Ahí está. Creo. Sí, ahí está. ¿Verdad? Muy bien, sean todos bienvenidos. Estamos alegres, contentos con todo lo que Dios está haciendo. Y hoy empezamos la serie Porque Él vive. Celebramos la resurrección del Señor y en los próximos minutos es el deseo de mi corazón que lo que hablemos, que lo que digamos quede guardado en tu corazón, en tu mente y que durante las próximas semanas sea una palabra que vibre, que lata en tu corazón. La resurrección es un tema importantísimo en la fe cristiana, partiendo de la idea que hay algo que desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy es muy difícil procesar y es la muerte de un ser querido. ¿Cómo procesamos la muerte de alguien? Si ayer estaba conmigo, si ayer lo vi la última vez, nuestra mente y nuestro corazón no puede procesar que esa persona ya no está más con nosotros. Y desde el principio de la humanidad ha sido una pregunta: ¿cómo procesamos lo de la muerte? Bueno, con la venida de Jesús, las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús venció la muerte y hoy tú y yo podemos disfrutar de la vida eterna. La resurrección no es una historia que termina con un final feliz. La resurrección es el momento decisivo donde están los 3 puntos que quiero hablarte el día de hoy. Quiero hablarte de que la muerte fue derrotada, el pecado también fue derrotado y que hoy tenemos vida eterna. Quiero hacerte un resumen de lo que sucedió el día que Jesús resucita. Los discípulos ya sabían lo que iba a suceder, Jesús se los había dicho con mucha anterioridad. Y el día que empieza, la semana que le llaman del sufrimiento de Jesús, vemos cómo los discípulos uno a uno comienzan a desaparecer. Para resumir la historia, Jesús está crucificado y todos los discípulos desaparecen. Dice que los únicos que estaban ahí era María, la madre de Jesús, y el discípulo al que Jesús amaba. ¿Dónde estaban todos los demás? Algunos estaban escondidos de miedo, otros tristes porque Jesús estaba siendo crucificado. El punto es que de los 11 que quedaban, solo uno estaba a los pies de la cruz. Entonces quiero resumirte lo que sucede el día domingo. Jesús dice que aspira en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que Jesús en ese momento muere. Lo que sucede es que el día domingo, Jesús es crucificado un día viernes. El día domingo dice que mujeres van a buscar el cuerpo de Jesús y llevaban perfumes. La pregunta es: ¿para qué llevaban perfumes? Llevaban perfumes porque era tradición que era dar respeto a los cuerpos ya sin vida. Les echaban un tipo de perfume y los limpiaban para volverlos a dejar ahí en la tumba. Las mujeres se dan cuenta que Jesús no está ahí. Se aparecen 2 ángeles y les dicen: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? No solo eso, sino que ellas salen corriendo a donde estaban los apóstoles escondidos. Las mujeres sabían dónde estaban escondidos los apóstoles. Y llega y les dice: acabamos de ir al sepulcro y el cuerpo no está. Alguien movió la piedra. Y nada más para que no tengan duda, aparecieron 2 ángeles y nos dijeron que Jesús no está muerto, que Él está vivo. La respuesta de los apóstoles fue que era una locura y que no tenía sentido. Y entramos en esa negación de repente cuando alguien muere. Es imposible que lo voy a volver a ver. No, es que ya se acabó, nuestra mente no puede procesarlo. En fin, dice que las mujeres van, los discípulos no creen, pero dice que Pedro, al escuchar eso, salió corriendo a una velocidad exageradísima. Quería llegar y ver con sus propios ojos. Llega a la tumba y encuentra la tumba vacía. Dice que se sorprendió, mas no que creía aún. Entonces Pedro se regresa y dicen: es cierto, no está el cuerpo de Jesús, pero no creían. En eso, la Biblia, el Evangelio de Lucas, nos narra otra historia y dice que van otros 2 discípulos caminando, se conoce como el camino de Emaús, y caminan 11 kilómetros. Pero al inicio de la caminata se les pega a alguien y les dice: ¿de qué están hablando? Dice que era Jesús, pero ellos no lo conocían.
Es que no ha sabido que murió alguien que se llamaba Jesús, y dice que caminan 11 kilómetros juntos y comienzan a hablar de la Biblia. Ya que está cayendo la noche, llegan a un lugar donde se van a hospedar y le dice Jesús, me tengo que ir, y lo invitan, quédate con nosotros para que compartamos. Y cuando están partiendo el pan, dice que Jesús abre los ojos de ellos y ellos ven que es Jesús, y Jesús desaparece. Estos discípulos dicen que rápido van a buscar a los apóstoles y les dicen, es cierto, Jesús se apareció. Caminamos con él 11 kilómetros y lo vimos, partió el pan y comió con nosotros. Y las mujeres, ven, nosotros también fuimos. Y Pedro, sí, y dice la Biblia, y hablando estaban cuando entró Jesús. Interrumpió la plática. Y toda duda desapareció. Y cuando lo ven, la mente de los apóstoles no puede procesarlo. Está ahí. Y dice que se asombraban, tenían miedo. Y Jesús les dice, pasa a vosotros. Y algunas versiones dicen que creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dice, miren mis manos. O sea, como diciendo, los fantasmas no sangran. Los fantasmas, miren, yo. Y no creyendo, Jesús dice, ¿qué tienen de comer? Pues hay pescado frito. Sírveme, Pedro. Y se sienta Jesús, agarra un pedazo de pescado frito con un pedazo de pan y comienza a comer. Los discípulos están tratando de procesarlo. Y cuando está comiendo Jesús les dije, se los dije muchas veces. Y los discípulos procesándolo. Y algo importante que sucede acá es que en la resurrección de Jesús, nosotros tenemos que entender que si la muerte es real con un ser querido, la resurrección es aún más real. Y dice que no entendían hasta que dice, y Jesús les abrió los ojos para que entendieran. Hoy quiero decirte que para que entiendas la verdad de la resurrección, Jesús tiene que abrir tus ojos, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Quiero entrar al punto número 1 entonces. Quise resumir la historia de la resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesús venció a la muerte. Y como hemos hablado anteriormente, Jesús no solo habló de la vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna no es una energía, la vida eterna no es un poder, la vida eterna es una persona y la vida eterna es Jesús. También hablamos de que la resurrección no es un evento histórico, no solo es un acto. La resurrección es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. No es que llegue un poder y le dé vida a los cuerpos. Jesús mismo es la resurrección. Jesús mismo es la vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Hoy quiero decirte que de repente el enemigo tira dardos a la mente de las personas que no pueden dormir, que les da miedo en la noche, que el corazón no les palpita y comienza a haber un temor nocturno. Quiero decirte que en esos momentos la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo que ustedes estarán por siempre donde yo voy a estar. Tienes un futuro y el futuro es muy claro, por la eternidad estar con Jesús. Todos tenemos un ser querido que ha pasado a la presencia de Dios. Y han sido momentos difíciles. Precisamente en esos momentos es cuando el poder de la resurrección debe de hacerse vida en nosotros. Me acuerdo una vez que me tocó estar en un lugar, creo que era España, y había una persona en esa congregación que lo primero que me dijo cuando llegué fue, pastor, yo estoy muy resentida con Dios porque conocí a una persona que era como mi madre y era la persona más buena que he conocido, me llevó a Dios, era dadivosa, era bondadosa, le dio una enfermedad y oré muchas veces y la persona no fue sana y se la llevó Dios. Y en ese momento, ¿qué le puedes decir a una persona? La persona estaba resentida. Al día siguiente volvió a acercarse con la misma pregunta y le dije, precisamente eso sucede para que entiendas el poder de la resurrección. Jesús mismo dijo, el que cree en mí no muere. La resurrección es real, la vida eterna es tangible. Tú y yo debemos de llevar la resurrección como una marca en nosotros. Me acuerdo que oramos esa vez y ella entendió, el Espíritu Santo le abrió los ojos para entender la resurrección.
Hoy oro y este día oraré al final para que el Espíritu Santo abra tus ojos en el poder de la resurrección. Si hay alguien que extrañas porque partió a la presencia de Dios y alguien que caminó con Dios y no tuvo un conocimiento de Dios, o si lo tuvo, quiero decirte que Dios se encarga de cada uno de sus hijos. Entonces, la resurrección nos habla de que Jesús venció a la muerte. Y cuando hablamos de vida eterna, pensamos a veces que la vida eterna es cuando una persona muere. No, la vida eterna la comenzamos a vivir ya. Cuando aceptas a Jesús, tienes ya la vida eterna. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. Y aquí es donde hay un pensamiento que me gusta mucho porque nos explica cómo funciona la resurrección. El dicho, la forma que alguien lo dijo es de la siguiente manera. El que nace una vez va a morir dos veces. Dice, ¿por qué? Porque si naces de madre, hay una muerte natural del cuerpo, pero hay una muerte segunda que es el castigo eterno. Pero dice, el que nace dos veces, si naces de tu mamá y si naces de nuevo, solo habrá una muerte que es la muerte del cuerpo. Entonces, nosotros hemos nacido dos veces. Nacimos naturalmente, biológicamente, pero también nacimos del Espíritu. Y los que nacen del Espíritu ya no mueren. Es decir, tenemos la vida eterna. Y la Biblia luego nos explica que para los que creemos en Jesús, no es muerte, sino es dormir. Es descansar esperando el día de la resurrección. Entonces, el día de hoy entendemos que la resurrección venció la muerte. Por lo tanto, no debe haber temor, angustia, aflicción en ti, porque Jesús resucitó y con su resurrección el poder sobre la muerte. Muy bien. El segundo punto es que la resurrección confirma una vez más que tenemos una vida eterna. Es impresionante ver la vida de Jesús porque Jesús nos abre telones de realidades que usualmente no conocemos. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús bajó a la profundidad del infierno. Él estuvo ahí. Y el infierno no pudo detenerlo. Dice que llegó para predicarle a los espíritus que estaban cautivos. Va al infierno, el infierno no lo detiene, se levanta, viene y se muestra a sus discípulos y luego dice que asciende al cielo a preparar moradas para ti y para mí. Existe la vida eterna, existe un futuro para ti y para mí y es un futuro maravilloso. No solo en esta tierra, sino es un futuro donde Él venció la muerte, venció el pecado y nos otorga una eternidad con Él. Dice Mateo 28, 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y esa autoridad fue demostrada cuando Jesús resucitó. Repito, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces el poder de la resurrección no solo nos habla de la vida eterna, nos habla de que al resucitar se le fue dada a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nos movemos por fe porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Quiero decirte que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Y dice que si todos se ponen de acuerdo, todo lo que pidieran en el nombre de Jesús al Padre será hecho. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección, el nombre de Jesús es sobre todo nombre y no hay obstáculo, no hay barrera, no hay ningún tipo de bloqueo que pueda detenerte de llegar a lo que Dios te pidió si confías, crees y permaneces. El poder de la resurrección nos hace libres del pecado, nos hace libres de la muerte, pero también nos abre un mundo de creer que todo es posible para los que creen. Por el poder de la resurrección. Toda autoridad se le fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Te has sentido a veces agobiado por un problema económico, por un problema familiar, por un problema de enfermedad, por cualquier tipo de situación? Quiero decirte que el nombre de Jesús es poderoso para que puedas experimentar ese milagro. Algo que hemos experimentado mi esposa y yo desde que empezamos a servir a Dios es cómo nuestra vida está siendo totalmente sorprendida de milagros todos los días. Milagros que vemos a izquierda y a derecha y los que van a seguir viniendo es por el poder de Dios en nosotros. Entonces, la resurrección Jesús venció a la muerte y nos abre
la vida eterna y con el nombre que es sobre todo nombre, poder pedir todo lo que Dios ponga en nuestro corazón será hecho. ¿Tienes una petición el día de hoy? ¿Hay alguna oración? ¿Hay algún sueño? ¿Hay algo que necesitas que Dios haga? Quiero decirte que Dios puede hacerlo. Y el tercer punto es que la resurrección garantiza la justificación y la libertad del pecado. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, pagó el pecado que nosotros cometimos y nos hace libres de toda condenación. Dice que Él llevó sobre Él, su cuerpo, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y dice que a través de su sacrificio en la cruz nosotros fuimos libres de toda condenación. Y por eso tenemos que vivir en libertad. Porque quiero decirte que cualquier pecado que hayas cometido, Dios lo perdonó por medio del sacrificio de Jesús. Dice Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, no solo Dios perdonó tus pecados en la cruz, sino que dice que está sentado a la diestra de Dios e intercede por ti y por mí. Este es entonces el poder de la resurrección, que nos permite conocer a Dios como un Dios libertador, como un Dios amoroso que perdonó nuestros pecados. ¿Hay algo que todavía esté acusando tu pasado o un ataque que todavía venga a tu mente? ¿Alguien pecó contra ti? ¿Tú pecaste contra alguien? ¿Hay algo que todavía molesta tu conciencia? Quiero decirte que es una acusación falsa. Si conoces a Jesús, todos tus pecados ya han sido perdonados. Eres totalmente limpio por el sacrificio de Jesús. No debes de vivir con culpa. Todo ha sido borrado. Hay pecados que todavía queremos esconder. La resurrección de Cristo declara, eres perdonado, eres libre. Ya no eres un prisionero, sino eres llamado a vivir una vida y para caminar en libertad. Entonces la libertad que tenemos en Cristo es una libertad que ya no hay muerte para nosotros, sino que ya vivimos una vida eterna. Jesús resucitó, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dice que el que cree en Él no muere, sino que vive para siempre. Dice que fue a preparar lugar para nosotros, moradas celestiales. Somos libres de la muerte. Somos libres también de toda condenación de pecado y en el nombre de Jesús encontramos el poder para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús sea hecho. Por eso somos llamados a vivir en novedad de vida, en una vida en libertad. Y en esta semana que tenemos por delante, vamos a pedir a Dios, número uno, que abra nuestros ojos a la libertad. Hay 3 objetivos que quisiéramos orar. El primero es que el Espíritu Santo abra tus ojos para entender que la muerte fue vencida y que no debe de haber en tu corazón ni miedo a la muerte, ni algún tipo de temor o algún tipo de sentimiento que dañe tu corazón por un familiar que partió. Si tu familiar conoció a Jesús, tuvo una relación con Él, quiero decirte que hay esperanza y la esperanza es latente, es real. Hay vida eterna, hay resurrección. Lo segundo por lo que vamos a orar es que en el nombre de Jesús al resucitar tenemos vida eterna y la vida eterna empieza ya. Y la vida eterna le da a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, por lo tanto, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús se hace. Hay milagros. Si hay milagro de resurrección, hay milagro de sanidad. Si hay milagro de resurrección, hay milagro de restauración. Si hay milagro de resurrección, hay milagro de finanzas. Vamos a vivir en ese nivel de vida. Y por lo tercero que vamos a orar es que en la resurrección hemos sido justificados y no hay pecado, no hay acusación, no hay ninguna mancha que debe de acusarte, porque Dios te hizo limpio y te lleva de la mano derecha en el caminar de la fe en Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie.
El, cada día que nos levantamos y salgo de mi trabajo, lo primero que hago es cubrir a mi familia, cubro a mi esposa. Y vamos a ir como congregación a aprender a hacer oración congregacional. Y le decía a mi esposa, es como cuando uno tiene una piedra de agua, una piedra en el agua, que se hace un anillo pequeño, luego el anillo se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande. Es así como vamos a aprender a orar. Entonces empezamos a orar gracias porque tengo la vida, porque puedo ponerme de pie, por la salud. Y luego el anillo que sigue es mi esposa, mis hijos, mis padres. Y luego nos extendemos. Bueno, el tercer anillo para mí es casa de oración y vamos nombre por nombre, familia por familia, que Dios guarde su salida, que Dios guarde su entrada, que Dios los guarde de toda enfermedad. Hemos aprendido a que no oramos por salud cuando estamos enfermos, no, oramos para no enfermarnos. Y el anillo se va extendiendo luego a trabajo, compañeros de trabajo, y luego nos extendemos a la ciudad de Phoenix y así sucesivamente. Y nuestra oración siempre es que nosotros vivamos el Evangelio no como una añadidura o una parte de nuestra vida, sino como el fundamento, la raíz, la base debe de ser nuestra relación con Jesús. Y hay veces que tal vez la fe no se manifiesta, pero quiero decirte algo. El día que murió mi papá, me acuerdo que mi familia estaba muy devastada y yo también lloré a mi papá en privado, pero algo que sucedió es que lo más difícil es que no sé por qué lo siguen haciendo cuando es muy fuerte, cuando bajan el cuerpo a la tierra y luego le echan tierra y luego concreto. Cuando estaban haciendo eso, uno de mis hermanos se descompuso, o sea, perdió, él no se acuerda, y corrió a mí y me dijo, Oscar, detén el tractor, le están echando concreto encima, le están echando tierra, y perdió el control, o sea, gritaba y me decía, haz algo, haz algo. Y yo cerré mis ojos y lo abracé, y el Señor habló muy fuerte a mi corazón y me dijo estas palabras. Lo que le dije hace un ratito, si la muerte fue real, más real es la resurrección. Y sentí como se desvaneció todo espejismo de tristeza o de agonía o de lamento. Y me di cuenta, la forma que yo lo puedo expresar es que como cuando se está derrumbando un edificio y te das cuenta que hay una columna sólida y ya no puedo seguir, el edificio dejó de moverse porque hay una columna sólida. Y esa columna sólida es la de la resurrección. Es un principio que tenemos que vivirlo y creerlo y declararlo. Y manifestarlo en nuestro diario vivir. Y la resurrección, resumido, habla de tres cosas. Sí, que para nosotros no hay muerte, que hay resurrección, pero también que nuestros pecados fueron perdonados. Y también que en el nombre de Jesús todo es posible, porque Él resucitó. Entonces hoy quiero orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Así como Jesús le dijo a sus discípulos comiendo el pez, y no entendían y tenían miedo y creían que era un fantasma, y Jesús les abrió los ojos para que entendieran. Hoy le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos a la resurrección. Si has perdido un ser querido cercano, el Espíritu Santo en este momento extiende su mano y toca los ojos de tu fe para decirte, si la muerte fue real, más real es la resurrección. Hoy se activa tu fe. Se activa tu fe. Hay una columna de acero en tu fe que no va a dejar que el edificio caiga. Y es la verdad de la resurrección de Jesús. Y con la resurrección de Jesús, ningún tipo de acusación de pecado o de pasado tiene validez. Es una mentira, es un engaño. Jesús lavó todos tus pecados. No hay mancha, no hay arruga. En su cuerpo y en su sangre y en su resurrección, Él llevó todos tus pecados.
Y lo tercero, todo es posible para el que cree. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás orando? En el nombre de Jesús declaramos por el poder de la resurrección que extiendes tu mano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.